Ok, tenemos con nosotros al exdirector del FBI, Carlos Cases, y al licenciado Juan Mazzini, a quienes habíamos invitado, y Lo Sé Todo también los ha tenido con nosotros. Creo que han hecho un gran trabajo los compañeros. Nosotros ahora también vamos a intentar hacerlo. Ok, licenciado, voy con usted ya mismo, pero antes con Cases. Vamos a ser honestos. ¿Cuán probable es que el jurado se haya ido y decir, vamos a ver esta evidencia mañana de nuevo, y de repente les llegó push notification de la aplicación de Jay Fonseca o de la de Guapa, FBI puerco, Fiscalía Federal charlatanes, Juez Federal infantil, la prensa, y dijeran, wow, alguien que habla así puede extorsionar a alguien? O sea, y que ayer le daban el beneficio de la duda y hoy digan, no, espérate, este tipo, alguien que se comporta como esto, este tipo puede extorsionar full. Jay, contestar eso sería puramente especulativo de mi parte. Yo lo único que te puedo decir es que a mí me hubiese encantado hacer una mosca en la pared en el cuarto de deliberación del jurado esta mañana para escuchar lo que estaban diciendo ellos, a ver si en efecto escucharon alguna de esas expresiones del señor Sixto George, que las encontré descontroladas, destempladas, de una persona que está desesperada. Pero, y no sé si algún jurado las vio o no las vio. Espero que no, porque el proceso no permita eso. Pero yo tengo un celular y me llega notificación. Jay Fonseca, bajé la aplicación Jay Fonseca y me llegó. FBI puerco. Fiscalía Federal charlatanes. O sea, aunque yo no lea la noticia, o sea, Sixto George, o sea, entonces, ¿quién? Pues el tipo sí es capaz de intimidar, mira cómo habla, pero claro que cualquiera se intimida con ese tipo. Cualquiera se siente amenazado por alguien que es así, habla así y se comporta así. Licenciado, vamos a especular como dice Carlos Cases. Tú sabes que yo no especulo. Si eso llega vamos a suponer que llegó al jurado. Es como que, wow, espérate, de la evidencia rara que había aquí, de repente, a ver, pues este tipo es capaz de extorsionar, este tipo es capaz de amenazar. Bueno, es que aunque le haya llegado, uno tiene que partir de la premisa de que el jurado escuchó las instrucciones del juez, que le dice que lo ignoren. No va a salirte el papel de abogado, no va a salirse de director del FBI, aunque ya se retiró, y tampoco se va a salir de, vamos a ser seres humanos, podemos ser humanos y desprendernos de los títulos de repente. No se puede hacer eso, muy difícil. Es que, de nuevo, la evidencia puede decir, pero es que tú ves a alguien comportarse de esa forma, justo cuando tú te vas a deliberar, pensando que no vas a ver más nada, porque te fuiste a ver la prueba, y de repente anda para el cara, lo va a ver. Sí, ya lo que pasa es que responsablemente, por lo menos sí, yo retirado de una persona reconocida en los medios por mi trabajo aquí como director del FBI en Puerto Rico, sabiendo y entendiendo que viene un proceso de apelación de parte de la defensa de Sixto George, yo creo que sería irresponsable de mi parte darle munición a la defensa para de las expresiones de su propio cliente. Para la apelación de él. Así es que, ¿verdad? En ese sentido, y como quiera que sea, sería puramente especulativo. Es puramente especulativo, sin duda. Ok, si fuéramos la mosca en el cuarto de liberación del jurado y estamos allí, ¿qué hizo el jurado? ¿Escuchar las grabaciones? O sea, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? De escuchar quizás las grabaciones, repasar alguna evidencia? ¿Qué hace el jurado en ese proceso de las 4 o 5 horas que estuvieron, además del almuerzo, que, by the way, de un restaurante bastante bueno, se cocina bien? Bueno, desafortunadamente, a mí siempre que me han llamado para servir en un jurado, nunca me cogen. Así que no sé por qué, pero... A mí menos. Los abogados no podemos ser jurados, gente. Así que aparentemente uno ser fiscal, pero tiene que haber no puedes tener un... pero lo que sí te puedo decir, por la práctica y por lo que luego de juicio... Yo conozco varios jurados federales porque pues son carteros muchos de ellos. Ajá. Pero luego de haber tenido juicio, a veces el jurado se te acerca o hace el comentario. La prueba se la llevan a donde ellos tienen derecho a escuchar los audios. Muchos de ellos pues pueden toman notas y se repasan. Y lo primero que hacen cuando llegan es que seleccionan a un foreperson, a alguien que va a ser el que va a básicamente administrar el jurado, el que manda las preguntas. Si hay preguntas, fue el que, por ejemplo, mandó anoche, hubo una nota a decir nos queremos retirar, pues el que manda eso es el foreperson, la persona que ellos ser. Por eso, ¿pero qué hicieron esta mañana? O sea, ¿cuál sería la posibilidad? O sea, ¿qué se supone que ellos hagan? ¿Ver la evidencia? Bueno, ellos ven la evidencia. Si tienen alguna pregunta legal, se refieren entonces a las instrucciones que dio el juez, que entonces le permite a ellos determinar.
No sé si a veces ellos mismos hablan de vamos más o menos por dónde tú estás y toman como un sondeo de cómo la gente se siente y entonces presumo que debieron haber hablado cargo 1, cargo 2, cargo 3 y se probaron los elementos. Le voy a hacer ahora la pregunta de los 64,000 chavitos. Déjame cruzar la pierna, porque esta sí es verdad. Yo estoy loco porque Sixto coopere. Yo creo que el país le haría mucho bien al país que Sixto George coopere. Si es verdad que desde la época de Fortuño él venía haciendo estas cosas, desde el año 2009 para acá. Yo creo que sería un gran favor hablar del Triángulo Rojo, que fue lo que hicieron con los populares. O sea, porque eran PNP, pues para guisar con los populares, pues había que hacer otra cosa. El FBI, Fiscalía Federal, ¿pudieran hacerle un acercamiento a su defensa para plantearle eso, señor director del FBI? Contestación corta, sí. Pueden hacerlo. Al igual que puede venir de parte del señor Sixto George a través de su abogado, el licenciado Castrolán. Con eso te digo que el señor Sixto George, si tiene la información que él dice tener, que puede hundir a muchísima gente, porque lo he escuchado, y lo he escuchado en los medios constantemente, él tiene la llave de la celda para poder salir de la cárcel cuando él quisiera. Si esa cooperación en efecto, la información existe, es validada y corroborada por los agentes y pueden llevarse a cabo investigaciones con acusaciones. Alguna gente dice que él es un mal testigo, pero no hace falta siempre que la colaboración sea que tú te vas a sentar en el estrado, ¿no? Puede ser otro tipo de colaboración. No necesariamente. Y tú puedes ser un mal testigo, pero si durante la investigación se obtiene corroboración a través de otros medios, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones, otros testigos que puedan corroborar lo que en este caso pudiese decir el señor Sixto George de él acceder a cooperar, pues los testigos se pueden rehabilitar. Ok, pregunta al licenciado fiscal, ¿cuán probable es que eso pase? Que la fiscalía le haga un acercamiento a la defensa de... Aquí Sixto alega que tiene información para hundir la mitad del planeta y meter el globo chino que pasó por encima de Canadá y Estados Unidos ayer. Bring it. ¿Cuán probable es que eso pase? Bueno, Jay, vamos por partes. Lo primero es que tienen que entender los televidentes. Existe un mecanismo para luego de que una persona va a juicio de poder cooperar y poder reducir su sentencia. Hay unos mecanismos, o sea, que eso existe. No es descabellado y ocurre. Pero todo eso va a depender de fiscalía, en cierto sentido, y también de qué información tiene. Porque si lo que él va a traer, ya esos delitos prescribieron, pues... Voy a hacer la pregunta de otra forma, como dicen ustedes los abogados. Del 1 al 10, ¿cuán probable, siendo 10 mucho, siendo 0 poco? ¿Cuán probable, si tú fueras el fiscal, licenciado No, me puedes decir fiscal, tú, no hay problema. Yo sé, sí, imagínate. Mazzini, del 1 al 10, ¿cuán probable es, siendo 10, muy probable, siendo 0 probabilidad? ¿Cuán probable es que Fiscalía Federal le diga y el FBI, bring it, suelta lo que tenga y vamos a hablar después? Es que, Jay, como te comenté, es que tienes que entender, si lo que yo entiendo es algo que está prescrito, pues 0, porque si está prescrito no lo puedo utilizar. Pero ¿cuán probable es que se dé esa conversación? Del 1 al 10. Es que yo no le calificaría números. No tienes que decir la besosa. No, es que, el ruling es que tiene que contestar la pregunta. Esas son conversaciones que surgen naturalmente y normalmente durante la etapa, todas las etapas del proceso. Recuerden que yo estoy aquí representando al pueblo. Sí, no, correcto. Yo estoy haciendo las preguntas que el pueblo se está haciendo porque no son, ¿verdad?, necesariamente abogados. Pero si ustedes no fueran abogados y no fueran directores del FBI, ¿cuán probable cree que sería el interés? Bring it. Yo lo que te puedo decir es, habiendo escuchado lo que dijo el señor Sixto George ayer, el director del FBI, de los agentes del caso, los fiscales del caso, estas son personas, porque las conozco, son sumamente profesionales, son personas sumamente éticas, que puede ser que deben de estar molestos con el señor Sixto George. Seguro. Sumamente molestos. Son seres humanos, caramba. Natural, ¿verdad? Porque son seres humanos. Esas expresiones, tienen padres, tienen hijos, tienen abuelos, tienen tíos, tienen tías, tienen familiares, y tienen que estar bien afectados por esas expresiones. Pero también te digo que está, como, ¿verdad?, siendo repetitivo, son personas sumamente profesionales, personas sumamente éticas,
que si el señor Sixto George accede a cooperar, ya sea porque la fiscalía le hace el acercamiento o porque el mismo señor Sixto George, a través del abogado, hace el acercamiento, yo estoy seguro que ellos van a estar dispuestos a sentarse a escuchar lo que él tiene que decir antes de poder, y para poder evaluar lo que él tiene que decir antes de decidir si la cooperación de él en efecto vale la pena o no vale la pena. Ese es el proceso. Gracias, director. Correcto. Gracias, licenciado. El pueblo de Puerto Rico. Voy a la pausa y cuando regrese